Hoy en Reporte Inmobiliario TV nos acompaña Esteban Domecq, presidente de la consultora INVEC de Economía. Y bueno, con él justamente vamos a hablar de cuestiones que son sumamente sensibles para el mercado inmobiliario, para el inversor inmobiliario. Y bueno, Esteban, acá estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en principio? ¿No? Gracias por la invitación. Bien, muy bien. Gracias a vos por venir y... Bueno, vos estudiás mercado inmobiliario, distintas actividades económicas, obviamente estás muy al tanto de lo que sucede con todos los indicadores, pero hay unos que son sumamente sensibles para el mercado inmobiliario. El dólar, básicamente. Entonces, cuando el dólar sufre volatilidad, hay incertidumbre con respecto al nivel del dólar, y ya eso es una señal que inmediatamente causa algún efecto en el mercado inmobiliario, ¿no? Que puede generar a favor o en contra. ¿Vos cómo ves la evolución del tipo de cambio en el corto, en el mediano plazo durante este año? Bueno, obviamente que predecir lo que va a suceder en materia de dólar, de tipo de cambio en Argentina, en este contexto de elecciones presidenciales, estando a 6 meses, unas elecciones presidenciales realmente muy complejas, es muy difícil, muy complejo. Hay que ponerlo en contexto. Desde octubre del año pasado tenemos un programa de estabilización consensuado con el FMI, donde una de las patas es el programa monetario, que tiene una particularidad en lo que hace al tipo de cambio, que es estas bandas de flotación deslizantes ascendentes. Podríamos pensar que en los primeros meses, incluso también hasta mediados de febrero, fines de febrero, esta nueva implementación, este nuevo esquema, logró estabilizar bastante el tipo de cambio, obviamente en un nivel muy superior a lo que estaba un año atrás. Y ya desde marzo estamos viendo que ha aumentado nuevamente un poco la volatilidad en el tipo de cambio, se ha separado un poco de la banda inferior y estamos viendo un tipo de cambio, digamos, con un poquito más de ruido, con un poquito más de presión al alza. Creo que tiene que ver mucho, obviamente, de vuelta con el ciclo electoral. En la medida que nos vayamos acercando a las elecciones de octubre de este año, probablemente el nerviosismo aumente un poco más, las expectativas estén un poco más, digamos, dispersas, más volátiles, y vamos a tener un tipo de cambio que se va a estar moviendo un poco más. ¿Para dónde? Probablemente hacia arriba. Digamos, va a ser muy difícil que el tipo de cambio empalme nuevamente en el piso de la banda y acompañe todo el año hasta ahí. Si eso sucede, que sería tal vez el mejor escenario para el tipo de cambio, podríamos estar hablando de un tipo de cambio a fin de año en la zona de 48.50. Hoy es algo casi descartado por todos los analistas, por nosotros también. En el caso de que se mueva más cercano al centro de la banda, va a estar en la zona de 55, 58 a fin de año. Habrá que ver de qué manera transita todos estos meses. Y en un escenario más disruptivo, donde haya mucho más incertidumbre en estos meses, producto del ciclo electoral, digamos, habrá que ver qué sucede en materia cambiaria. Claramente no va a ser una variable, digamos, fácil de domar en este contexto, habrá que estar monitoreándola. Yo creo que en ese sentido es muy importante lo que está haciendo el gobierno, que hoy en día entiendo yo que la principal prioridad, diría prioridad 1, 2 y 3 del programa económico es asegurar la estabilidad cambiaria, lo cual para mí es un acierto, porque cualquier movimiento brusco del tipo de cambio hacia el alza puede complicar mucho en materia de inflación, en materia de salario real, en materia de actividad, etc. Así que ese es un poco el escenario en materia de dólar. O sea que si bien no se puede, digamos, predecir una estabilidad, o sea, tampoco se puede esperar un salto cuantitativo sumamente importante, una devaluación muy brusca de golpe. O sea, digamos, sin movimiento, pero digamos, ese sería el escenario que vos ves como más probable. Hay que entender que estamos, digamos, con una economía vulnerable. Y cuando uno tiene una economía vulnerable, cualquier shock interno o externo puede sacudir el tablero y generar un salto en el tipo de cambio. ¿Podemos predecir eso? Es muy difícil, es muy complejo. Pero de vuelta, cuando uno tiene un enfermo, esa posibilidad siempre está. Digamos, es lo que nosotros llamamos un escenario de shock. Digamos, que puede venir desde afuera, por algo que pasa en algún país, por el canal financiero, por el canal real, o puede venir por algo que pase internamente. Digamos, de vuelta, hoy el programa económico está apuntalando casi todas las medidas económicas, sobre todo desde el Banco Central, para tratar de asegurar que transitemos estos 6 meses con estabilidad cambiaria. En la medida que no haya shocks,
Yo cuando veo oferta y demanda de dólares, teniendo en cuenta la cosecha, lo que va a entrar del FMI, lo que van a estar ahorrando los argentinos, lo que pueden demandar por importación y demás, estamos viendo un tipo de cambio relativamente, o sea, un mercado cambiario relativamente balanceado. Así que en un escenario base deberíamos ver un tipo de cambio que oscila entre la banda, por el centro de la banda, y si no hay escenario de shock, va a ir corriendo a más o menos a la par de la inflación. Perfecto. Otro de los temas que por ahí justamente tiene que mirar el mercado inmobiliario, que se nutre obviamente de inversiones, de capital, ¿a qué sectores de la economía vos ves como pujantes durante este año, que pueden llegar a tener algún tipo de excedente, y no solo este año, sino para prever el año que viene, ¿no? Sí, yo creo que este año y el año que viene son 2 años totalmente distintos. Porque estamos hablando de un final de un mandato de un gobierno en un contexto de recesión y con un programa de estabilización. Habrá que ver qué pasa a partir del 10 de diciembre cuando asuma un nuevo gobierno o cuando el gobierno de Cambiemos sea reelecto, qué medidas económicas toman en pos ya de implementar un programa de crecimiento. Pero cuando uno analiza el año 2019 y analiza cuáles son los sectores que están corriendo más de atrás, claramente eso es industria y el sector comercio, son 2 sectores muy importantes de la economía, pero entendamos que esto es una crisis que golpeó muchísimo el salario de la gente, el bolsillo de los consumidores, entonces golpeó mucho en todo lo que es ventas minoristas, en comercio, y eso obviamente trajo su correlato en el sector industrial. Y cuando uno piensa en positivo o analiza en positivo, uno tiene que estar pensando claramente en el sector agropecuario, que se está recuperando con una cosecha casi récord respecto a la importante caída que tuvo en el pasado producto de la sequía. Yo creo que ese sin duda es el principal motor que nos va a empezar a marcar el sendero de recuperación en este año, que va a ser una recuperación probablemente lenta, poco vigorosa, heterogénea entre los sectores. Atrás de eso probablemente vengan algunos sectores más ligados al agro, pero podremos empezar a hablar de la industria alimenticia, economías regionales muy vinculadas o muy condicionadas por lo que este tipo de cambio real alto les puede llegar a dar. Yo creo que hay una oportunidad también. Sector energía, sector minería, el sector turístico deberíamos empezar a ver también, que de hecho ya se está viendo cuando uno compara todos los datos del saldo turístico, la cantidad de gente que viaja para afuera o la cantidad de gente que entra. También estamos viendo muy buenos desempeños y entendemos que a lo largo del año debería mantenerse eso. Yo creo que los sectores económicos que deberían dinamizar la economía, para redondear, debería ser el sector agropecuario, sector economías regionales, energía, minería, turismo, algo de intermediación financiera y probablemente servicios empresariales. Con este tipo de cambio y con un poco más de demanda del exterior puedan también empezar a motorizar. Y decime, ¿y cuál es tu mirada del mercado inmobiliario y de la construcción? O sea, no solo tu mirada, sino también a partir de las inquietudes que vos recibís, ¿no? Del círculo economista, del ámbito financiero y demás. Bien, digamos, cuando uno analiza también un poco los números, lo que ves es que la construcción casi que tuvo la misma dinámica recesiva que tuvo el resto de la economía, más ligado tal vez a lo que es el sector industrial. Un sector de la construcción que empezó ya relativamente lento el primer trimestre del año pasado, con algunas caídas en el mes a mes, y una vez entrada la corrida cambiaria se empieza a agudizar todo lo que es esta fase recesiva que golpea fuerte a la construcción, terminando el último trimestre del año pasado promediando caídas interanuales de la zona del 18% cuando uno analizaba contra el último trimestre del año 2017. Lo que estamos viendo ahora es ya en los meses de enero y febrero, los primeros meses de este año, sobre todo cuando uno analiza la variación intermensual, estamos viendo, podríamos decir, algunos brotes verdes en el sector de la construcción, que tal vez llamen un poco la atención porque uno esperaba que la construcción empiece a dar los números que dieron en enero más 4%, febrero más 8%. Cuando uno analiza incluso el bimestre, lo que son los pedidos de metros cuadrados, de los permisos de construcción, también hay una variación interanual de más del 30%, lo cual está sorprendiendo un poco al mercado. Digamos, uno no debería esperar que los drivers que hacen a la construcción, que también dependen mucho del canal crédito, tasa de interés elevada, depende mucho también del bolsillo de la gente, tenemos un salario real todavía relativamente bajo, no debería esperar un boom en materia de sector inmobiliario, que eso derrama el sector de la construcción, pero sorprendentemente de alguna manera la construcción ya se está empezando a mover, eso es algo positivo. ¿Y a quién lo atribuís ese movimiento o esa leve alza que se ve estos primeros meses del año? No sabría decírtelo puntualmente, yo creo que pueden ser varios factores. En primer lugar,
tal vez, digamos, el mercado o el resto de los agentes están percibiendo, bueno, que hay una oportunidad de conservar refugio todavía en lo que es real estate, en lo que es mercado inmobiliario. Tengamos en cuenta, digamos, que desde el otro plano, uno cuando tiene que proteger el capital y el ahorro de los argentinos, como que hoy tenés prácticamente solo dos opciones, que es mercado financiero o mercado inmobiliario. Y el mercado financiero, lo que está viendo la gente es, bueno, me están pagando una tasa de interés en pesos muy elevada, pero con mucho riesgo cambiario. Entonces, probablemente, sobre todo después del desarme del EVAX, hay mucho argentino que dice, bueno, con este tipo de cambio, con este costo de construcción, mis ahorros o mis excedentes, digamos, en este escenario donde el mercado de cambios, el mercado financieros, los títulos de deuda, etcétera, va a ser relativamente complejo producto de las elecciones, tal vez están volviendo y pensando, digo, bueno, es momento de volver al mercado inmobiliario. Tenemos un tipo de cambio en la zona del 45, con precios de la mano de obra y muchos de los bienes que hacen a la construcción, de los insumos de construcción, todavía con un precio. Aprovechando esa baja de costo en dólares. Exactamente. Yo creo que hay una oportunidad y de alguna manera tal vez mucho excedente económico se está volcando ahí al sector construcción. Fíjate que llamativamente los datos del sector inmobiliario, cuando uno mira una serie, digamos, de largo plazo, la economía, o sea, hace récord la cantidad de escrituras en Cava, digamos, para tomar una referencia, antes del cepo, en el año 2011, con 64.000 escrituras, ahí automáticamente derrapa hasta el 2014 a 33, recupera casi a los 64, 63 en el año 2018, 17, y después se golpea el año 2018 a la zona de 55. La caída fue más o menos de 10-12%. Digamos, no fue tan brusca como lo está haciendo en otros sectores de la actividad económica. Entonces, como que todavía ahí hay un refugio a pesar de todo el condicionante o los condimentos de esta recesión, ¿no? Así que creo que todavía ahí hay una oportunidad, es un motor que de alguna manera, pese a todos los problemas, está empujando algo. Bueno, y qué año ¿no? Para hacer el Congreso Económico, ¿no? En Expo-EFI, porque todos estos temas que hay que hablar, que tienen que ver con la situación coyuntural de la economía argentina, las perspectivas de crecimiento a largo plazo, cómo se va a transitar este año electoral, qué puede llegar a pasar los distintos escenarios. Bueno, la verdad que es un año como para no perderse este congreso. Contanos sí. cómo va a ser, digamos, cuáles son los temarios, cuál es el núcleo del debate. Mirá, nosotros, es interesante lo que decís, porque uno dice qué año tenemos, ¿no? En materia económica, en materia política, y desde el punto de vista del contenido, digamos, uno diría inmejorable, pero lo cierto es que cuando venimos desde el año 2013 con la primera edición, cada año que pasó decíamos, en materia económica no puede haber año más interesante y cada vez viene más interesante. Lo cual es algo positivo y algo que da un poquito también de temor. En ese sentido, bueno, obviamente Expo-EFI, Congreso Económico Argentino, está lanzada ya la 7ª edición, haciendo frente a un contexto relativamente adverso o bastante adverso en materia de actividad económica, digamos. Entonces Expo-EFI es un evento que, digamos, se construye prácticamente desde una pyme, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y el escenario adverso de alguna manera complica un poco lo que es la organización del evento. Pero aún así están reuniendo a los principales economistas y referentes del país. Sí, tenemos prácticamente apoyo de todos los medios, hay más de 50, 60 empresas participantes, más de 40 cámaras y asociaciones que nos están acompañando. El otro día se dio la cuenta, son más de 100 conferencias que se van a estar dando en 6 auditorios de manera simultánea, más de 200 disertantes, y el Congreso va a estar atravesado fundamentalmente el día 1 por economía y política, donde, como bien decís vos, digamos, el presente manda, y lo que más manda hoy es el escenario político y atrás el escenario económico, ¿no? Entonces vamos a tener bloques especiales dedicados a estos dos temas, pero queremos también poner un poco de foco en el mediano y largo plazo, mirando para atrás y mirando para adelante, porque cuando nos queramos acordar estamos hablando de diciembre de 2019, estamos hablando de un nuevo gobierno, un nuevo mandato, una nueva gestión. Estamos hablando de herencia, estamos hablando de un montón de desequilibrios inconclusos y tenemos que ver y repensar a ver de qué manera empezamos a reconstruir esta economía argentina que viene tan castigada del año pasado, de los últimos 10 años, de las últimas décadas. Por eso el título de esta edición se llama Reinventarnos, ¿no? Y es reinventarnos entre el ciclo político y un nuevo orden global, porque desde el lado del frente externo también tenemos muchos desafíos y muchos retos, hay muchos temas políticos, económicos y financieros en el frente externo que van a estar marcando mucho la cancha de este 2019. Pero de vuelta, la verdad que
Estamos muy contentos, se viene un evento impresionante, estamos con más de 8.000 inscriptos, son 6 auditorios, 100 conferencias, 200 disertantes, tenemos seminarios de todos los sectores, los empresarios más importantes del país van a estar pasando por Expo EFI, los economistas, funcionarios y demás también, así que es una cita sumamente interesante para parar la pelota, para ver qué va a pasar este año, para informarse, para analizar, para hacer negocio, para hacer networking. Esperemos que la gente pueda pasar, acercarse, disfrutarlo. Esto es 10 y 11 de abril en La Rural, así que esperamos verlos a todos. La web es expoefi.com. Bueno, y ahí precisamente, además de todos estos temas en los cuales obviamente todos nos tenemos que interesar, ¿no? Porque no solamente por nuestra actividad, que tiene que ver con quienes nos interrelacionamos, cómo puede ir el país, a otras actividades en las cuales nos podemos nutrir. Vamos a estar presentes también con un seminario de real estate y justamente también con una mirada más que vaya más allá de la coyuntura, que bien no la evite, ¿sí?, de tratar el tema de lo que pasa hoy en el mercado inmobiliario, en el real estate local, pero también apuntando a qué se puede hacer en esta economía, una mirada superadora con, bueno, cuáles son las nuevas fórmulas de inversión, nuevas localizaciones de inversión y también qué hacer con esta actualidad económica nuestra y esta situación económica nuestra para atravesarla de la mejor manera posible dentro del mercado inmobiliario. Así que bueno, los esperamos a todos en Expo EFI y bueno, desde ya te agradezco. Por favor, gracias. Bueno, todos los conceptos en cuanto tiene que ver con la economía y bueno, esperemos que el 2019 y el 2020 sobre todo nos encuentre mejor en materia económica. Esperemos que así sea. Gracias a vos por la invitación, por acompañarnos en este evento. Es muy interesante lo que decís, para redondear y terminar, digamos, hoy los argentinos tenemos que tener luces bajas prendidas y luces altas prendidas. Entonces tenemos que ver lo que va a pasar en el día a día, semana a semana, de acá hasta octubre, y tenemos que estar ya pensando un poco qué va a pasar a partir del año 2020 con un nuevo gobierno, una nueva economía, para ver de qué manera cada sector hace lo suyo y a ver si podemos sacar esto adelante, ¿no? Bueno, seguro. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por nada. Esto fue Reporte Inmobiliario TV.